Lo dijo en la primera hora. Ayer finalmente no fue la ministra de Trabajo a la Asamblea. Ojo, la ministra sabía desde el miércoles de la semana anterior que le iban a convocar. Ya el viernes se había generado la convocatoria para la sesión de ayer. Según la presidenta de la Asamblea, la ministra había confirmado su presencia ante el Pleno para explicar los argumentos en derecho por los cuales se generó un sumario administrativo que desembocó en una sanción de suspensión por 150 días a la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, que vale decirlo, y lo mencionó Belkis en la primera parte del espacio, el día de hoy retorna al país 11 meses después. Tras 11 meses fuera del país, Verónica Abad retornará esta mañana y está previsto una rueda de prensa de la vicepresidenta a las 9:30 en la sala protocolar del aeropuerto Mariscal Sucre en Quito. Pero digo, sabía justamente todo esto, la ministra había confirmado su asistencia y ayer envió un oficio diciendo que no, que vamos a esperar primero el pronunciamiento de la Corte Constitucional ante el requerimiento de la Asamblea Nacional. Jairen Noriega está con nosotros, ella es asambleísta de Revolución Ciudadana, y le hemos invitado porque ella propuso la semana anterior, ya presentó ante la Secretaría de la Asamblea Nacional el pedido de juicio político en contra de la ministra de Trabajo. El CAL ya conoció el pedido y le ha pedido un informe a la Unidad de Técnica Legislativa. Jairen, ¿cómo le va? Bienvenida, buen día. Muy buenos días, Belkis, Fabricio y a toda su audiencia. Muchas gracias por la invitación. Bienvenida. Quiero empezar con lo que pasó ayer. ¿Qué pasó ayer? ¿El argumento de la ministra tiene lógica, no tiene lógica? ¿Había en realidad confirmado su presencia? ¿Qué ocurrió? Bueno, creo que pasa un poco lo que pasa con todos los ministros de este gobierno, ¿no? Frente a la improvisación y cuando inicia un proceso de fiscalización en la Asamblea Nacional, evidentemente al no tener argumentos, la ministra recula de haber una vez ya confirmado su participación en la Asamblea Nacional. Una de las resoluciones que nosotros tomamos como Pleno Legislativo fue precisamente convocarla para que dé explicaciones respecto de esta arbitrariedad, esta sanción que no solamente es ilegítima, sino sobre todo es ilegal e inconstitucional. Ella había confirmado su participación, además había pedido la autorización para que 13 personas de su equipo puedan ingresar con ella a la Asamblea Nacional. Sin embargo, minutos antes de iniciado el primer pleno, que fue convocado a las 9:30 de la mañana, a la Secretaría General de la Presidencia de la Asamblea llegó una excusa diciendo que, bueno, ella iba a esperar el pronunciamiento de la Corte y que básicamente mal haría en anticipar, digamos, a dar su versión, cosa que a mí, digamos, me parece improcedente en la medida en que la Asamblea Nacional es precisamente este organismo que puede fiscalizar el accionar, las acciones u omisiones de las autoridades que están a la cabeza de las distintas carteras de Estado, y en este tema, que es un tema tan relevante para el país y que además pone incluso en riesgo la seguridad jurídica de este país, que no se haya presentado, da cuenta de que, no sé, estará armando sus argumentos o qué estará pasando, digamos, en ese ministerio para que la señora no venga a dar la cara. Nosotros como legisladores exigimos una explicación, el país exige una explicación mediante de estas arbitrariedades, y el que no haya participado nos parece que hace parte, digamos, de una larga lista de ministros que no le dan la cara al país. Precisamente, Jairen, independientemente de esta consulta, digamos así, que hizo la Asamblea Nacional a la Corte Constitucional, ¿cómo se entiende que la ministra argumente que va a esperar el pronunciamiento de la Corte y que en ese sentido prefiere no adelantar criterio cuando al final del día, a través de esa cartera de Estado, se tomó una resolución respecto de la suspensión de la vicepresidenta Verónica Abad, con los argumentos que se esgrimieron en su momento? Precisamente, y yo creo que todos en el Pleno de la Asamblea Nacional nos hacíamos esa misma pregunta. Independientemente del pronunciamiento de la Corte Constitucional, la ministra tiene que explicar sus acciones. O sea, existen unos hechos objetivos, existe la emisión de un acuerdo ministerial MDT 2024-175, que es digamos, el procedimiento que se crea el 11 de septiembre para habilitar la posibilidad de sancionar administrativamente a autoridades de elección popular de tan alto rango como es el caso de la vicepresidenta. Ella tiene que responder por la creación de este acuerdo ministerial, que lo hizo ella, y además también tiene que responder por políticamente, digamos, por este sumario administrativo que se accionó en contra de la señora Verónica Abad. Uno de los argumentos que ha dado la señora ministra de Trabajo respecto de por qué ella no debería ser llevada a juicio político y por qué ella prácticamente
no hizo nada, es que hubo una delegada, una funcionaria del Ministerio de Trabajo fue la que accionó, sustentó y finalmente terminó con una sanción en contra de la señora vicepresidenta. Sin embargo, saltándose varias normas, ¿no? Entre ellas el Código Orgánico Administrativo, en el artículo 71 específicamente, dice que todas las acciones del delegante serán entendidas, todas las acciones tomadas por un delegado serán entendidas como tomadas por el delegante. En este caso, y esa norma es clarísima, quien tiene la responsabilidad política además frente a la Asamblea Nacional es la señora Ivonne Núñez, que es la ministra de Trabajo. Porque está al frente de esa cartera. Exactamente, es la persona que está al frente de la cartera de Estado. Si no, ¿cuántos juicios políticos no se hubieran caído? Porque sabemos, obviamente, que detrás de los ministros existe un equipo de trabajo, pero la primera autoridad es la que responde por el accionar de sus carteras de Estado. Y en ese sentido también nos preocupa muchísimo lo que ha sucedido, digamos, que se ha violentado la Constitución, el artículo 131, el artículo 149, que establecen con claridad que el juez natural del presidente, de la vicepresidenta, es la Asamblea Nacional, y al mismo tiempo lo que dicen, por ejemplo, es que ella no solamente gozaba de sus funciones, digamos, como vicepresidenta, o de su calidad de vicepresidenta, sino que también tenía funciones que era delegadas, una funcionaria. delegadas. Exacto, que era una funcionaria pública más porque tenía estas funciones como embajadora. A ver, su atribución, perdón que te interrumpa, la atribución, y esto es importante, ¿no? La atribución natural de la vicepresidenta de la República es reemplazar al presidente en caso de ausencia temporal o definitiva. Digamos, Esa es la razón de ser de la vicepresidencia. La razón de Más que función es la atribución. Y cuando no está reemplazando al presidente, dice la Constitución, ejercerá las funciones que le asigne el presidente. Entonces el presidente le asigna una función que podemos discutir la parte política, pero la parte constitucional estaba en lo legal. Claro, el presidente pudo haberle mandado a Siberia y era constitucional. Como lo dijo en una ocasión, que agradezca que no le mandé a la Antártida, ¿no? Lo que podría constituir también un hecho de violencia política, pero más allá de eso, yéndonos a los hechos objetivos, como usted menciona, Fabricio, ella estaba cumpliendo funciones en Israel, pero al ser, digamos, funcionaria del Servicio Exterior, también estaba bajo la ley de Servicio Exterior, que establece con claridad, igual en el artículo 130, que los funcionarios del Servicio Exterior que tengan que trasladarse de un país a otro, en este caso la señora tenía que trasladarse de Israel hacia Turquía, tienen un plazo de 30 días, y esto está establecido en la ley, no lo digo yo, no lo dice usted, esto está establecido en la ley. Sin embargo, un funcionario de Cancillería a la señora Abad le dio 3 días para su traslado. La señora Abad se demoró 4 días. Y esa demora de un día fue la que el paso, ¿no es cierto?, que ellos tomaron para iniciarle un sumario administrativo con este acuerdo ministerial, que insisto, es un acuerdo ministerial inconstitucional, porque claramente la Constitución ya establece cuáles deben ser los mecanismos a través de los cuales se pueda sancionar a un presidente o a una vicepresidenta. Asimismo, también nos preocupa que se sentaría, digamos, un precedente nefasto en la medida que una vez sancionada la vicepresidenta mediante sumario administrativo, en cualquier momento puede venir una sanción al presidente también, mediante un sumario administrativo basándose en este acuerdo ministerial que han emitido. E incluso nos pone en riesgo, Belkis y Fabricio, ante demandas internacionales. La señora Abad puede, accionar los mecanismos de justicia nacionales e internacionales que ella considere, y en cortes internacionales ya existe un precedente. El caso Petro versus Colombia establece con claridad que la destitución del señor Petro fue ilegal en la medida en que no era el juez competente, una acción administrativa no era el juez competente para sacarlo de su cargo, que fue lo que terminó sucediendo, y ya existe un antecedente. Es decir, se están saltando norma nacional, se están saltando norma internacional, y solamente, digamos, para cumplir un capricho del presidente, que recordemos también que desde el día 1 no la quiso cerca. Le delegó funciones en Israel, además un país en guerra. Habría que también, digamos, dimensionar el accionar del presidente en ese momento. Y luego también recordemos que él intentó de muchas maneras que no se dé la sucesión presidencial. Él manifestó en muchas ocasiones que al tratarse de un periodo especial, no se trataba de una reelección, porque este periodo no contaba, porque era un periodo de relleno. Es decir, intentaron varias maniobras para que la sucesión presidencial no
no se dé. Cuando esto ya era una, digamos, indiscutible que se iba a dar, varios ministros, entre ellos el señor ex viceministro Esteban Torres, el ex ministro Arturo Félix Wong, la ex consejera presidencial Diana Jacome, en medios de comunicación muy sueltos de huesos, decían más, palabras menos, lo que decían era, bueno, vamos a ver si es que la sucesión se llega a dar, haremos todo lo posible para evitar eso. Es decir, se venía allanando un camino para que finalmente el 11 de septiembre se cree este acuerdo ministerial, que es una de las motivaciones del juicio político por incumplimiento de funciones, y termine, digamos, en esta sanción ilegal e ilegítima de 150 días. Jairen, la presidenta de la Asamblea ha indicado que se volverá a hacer un segundo llamado a la ministra para que acuda al Pleno. Ella puede mantenerse en esta posición de no existir todavía quizá un pronunciamiento de la Corte y decir, al igual como no lo hice la primera vez, no voy a acudir hasta que la Corte se pronuncie. En cuerda separada ya ha iniciado, digamos así, el trámite de esta solicitud de juicio político. Lo digo así porque ya el CAL, como decía Fabricio, el Consejo de Administración Legislativa calificó o revisó esta solicitud. La Unidad de Técnica Legislativa tiene que emitir el informe correspondiente para que luego pase a la Comisión de Fiscalización para el análisis. Usted es la proponente. Sí, en realidad las proponentes somos 4 legisladoras, la compañera Carla Cruz del Partido Social Cristiano, Mariana Yumbay de Pachacutic, Cristina Chávez de Independientes y quienes habla Jairen Noriega. Porque creo que es importante dejar en claro que esto no se trata de banderas políticas, esto tampoco se trata de una disputa entre políticos y esto tampoco tiene el nombre y apellido de una sola organización política, porque si un consenso logramos en la Asamblea Nacional respecto de este tema es que nadie está por encima de la ley. Ni el presidente de la República ni sus ministros están por encima de la Constitución, y permitir un atropello de esta magnitud y de esta dimensión nos convertiría en cómplices de seguir socavando la democracia al nivel que ya se ha venido haciendo. Entonces, entre bancadas llegamos a un consenso primero para aprobar el proyecto de resolución que se aprobó la semana pasada, y el segundo consenso al que llegamos fue en presentar este juicio político para que se siente un precedente, por un lado, de respeto a la Constitución y también de respeto a los derechos políticos de las mujeres. Es decir, tiene el apoyo de 4 sectores políticos, de acuerdo a lo que usted está señalando. ¿Con cuántas firmas presentaron? No solamente el apoyo, sino que 4 sectores políticos somos firmas? Los proponentes, 44 firmas de apoyo. Ya. Son, insisto, el Partido Social Cristiano, Pachacutic, Independientes, Revolución Ciudadana. Hemos conversado con Construye, quien nos ha dicho que en su momento ellos apoyarán. Sin embargo, no deseaban ser proponentes, pero nos han manifestado que en su momento apoyarán. Obviamente, sabemos que en política todo puede pasar. Esperaríamos, obviamente, que la coherencia que se ha mostrado en esta propuesta de juicio político se mantenga hacia el final de la sustanciación del juicio político, pero sabemos que todo puede pasar, pero yo personalmente, digamos, confío en que la Asamblea Nacional hará lo propio en hacer respetar la Constitución. El pequeño gran problema es que, lamentablemente, la norma establece este orden cronológico en el trámite de juicios políticos. Y resulta que este juicio político va a entrar a la cola. Ayer estuve revisando un poquito cuántos juicios políticos constan en este momento ya en trámite. Y por ejemplo tenemos: el Pleno tiene que pronunciarse la próxima semana, seguramente será convocado, sobre el juicio político Andrea Robo, ministra de Energía. Ángel Torres, juez del Tribunal Contencioso Electoral. Juan Esteban Guarderas, consejero del Consejo de Participación Ciudadana. Gustavo Manríquez, canciller de la República. Fernando Muñoz, juez del Tribunal Contencioso. Joana Verdesoto, consejera del Consejo de Participación Ciudadana. Sebastián Corral, secretario de Administración. Ahí tiene 7 que están antes. Y por calificar, el de Ivonne Núñez y el de Margarita Hernández, ex superintendente de Economía Popular y Solidaria. O sea, y haciendo más o menos un análisis rapidísimo, todo el proceso desde que comienza la sustanciación en la Comisión de Fiscalización hasta que llega al Pleno, toma entre un mes y una semana, un mes y medio, más o menos. O sea, va a pasar mucho tiempo y capaz que hasta este gobierno se termina y no llegamos a este juicio político. ¿Podría esto pasar? ¿Qué le parece este cronograma que le planteo? Que es el cronograma oficial. Y este es el orden en el que están los procesos de juicio político.
Sí, digamos, ahí Imagínese. obviamente tenemos que respetar, eso es una cosa que la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece cómo procede el tratamiento de los juicios políticos. Ahí cabría también hacer una reflexión, y es algo que también hemos conversado con varios legisladores, si este orden cronológico finalmente es conveniente o no para el país, en la medida en que obviamente existen urgencias que tienen que ser tratadas con más celeridad, pero digamos, más allá de eso, ahora como está establecida la normativa es en ese orden cronológico, y si bien este juicio político puede llegar a tratarse en el próximo periodo, lo importante es finalmente que se trate, porque ojo, y creo que es importante hacer esta aclaración, incluso si el juicio político, Fabricio Belkis, fuese el día de mañana, eso no elimina los efectos de aquella sentencia que se dio en por parte del Ministerio de Trabajo. De acuerdo, Porque, pero el tema es que sí, se pierde el principio de oportunidad, se acuerdo. pierde el tema de la coyuntura. Totalmente de acuerdo, pero así esta aclaración porque sí en otros medios de comunicación me han preguntado si es que, digamos, un poco la celeridad que se le debería dar al caso sería para que la señora vicepresidenta pueda hacer la sucesión presidencial como corresponde, y lo que yo he respondido precisamente es que el juicio político no tiene efectos en esa sentencia, ¿no? Lo que busca más bien es generar un precedente de que no se vuelva a cometer una ilegalidad de este tipo, sino que esto que ya sucedió tiene que ser resuelto en un organismo, digamos, bajo vías administrativas, a través de recursos de apelación, etcétera, cosa que obviamente no va a ser el camino, y la señora Abad también dispone de varios recursos a nivel de la justicia para que se pueda esa resolución dejar sin efecto. Sin embargo, el juicio político no tiene ese objetivo, sino más bien el de sentar un precedente de respeto a la Constitución. Solo para recalcar y aclarar en cierta medida, debido al tratamiento de otras solicitudes de juicio que están pendientes, o como decía Fabricio, a la cola, que ha sido presentado en contra de la ministra de Trabajo no entraría dentro de este periodo, ¿no alcanzaría? Lo más probable es que no. Lo más probable es que no, y en ese sentido también sí valdría, como les comentaba, dialogar con el resto de bancadas legislativas para mirar, analizar si en efecto esa forma cronológica de tratamiento de juicios políticos es la más adecuada. Pero es Sin que embargo, eso está como determinado en la ley. Exactamente, Ajá. no digo, como establece la norma actualmente, este juicio político posiblemente llegue al próximo periodo, pero digo, en otras ocasiones, digamos, valdría la pena hacer esta reflexión, y si es oportuno intentar, digamos, plantear más bien una modificación. Pero como está la ley, posiblemente este juicio político sea en el próximo periodo. Ahora bien, en medio de todo esto está claro que hay una serie de desencuentros, y más adelante vamos a conversar el mismo tema con Lucía Pozo, que está en la antesala, pero hay una serie de desencuentros entre la Asamblea y la Función Ejecutiva, intentos de enjuiciar políticamente, se han dado juicios políticos y no han logrado el objetivo de la censura y destitución. En el caso, por ejemplo, de Gabriela Sommerfield, de la canciller, el juicio no llegó al Pleno de la Asamblea Nacional, el Pleno decidió disponer el archivo. En el caso de Mónica Palencia, llegó el juicio político al Pleno, hubo juicio político, pero no hubo votos para la censura y destitución. ¿Ustedes como Revolución Ciudadana no se encuentran o no sienten que frente a esta situación están en una suerte de desventaja porque solos no les alcanza para completar? En el caso de una censura y destitución de una ministra de Estado se necesitan 92 votos. Ustedes son 48 y no les alcanza. ¿Cómo están ustedes ahora mismo en esta relación con el resto de bancadas frente al gobierno, Jairen? A ver, yo creo que sí es importante hacer una diferencia entre lo que implicaría estar, digamos, en contra del gobierno digamos, como por capricho, y estar, digamos, a favor de que se respete la ley y de que los ministros hagan su trabajo. Porque a ratos me parece que se genera una narrativa de disputas y pugnas políticas sin sentido. Y creo que esa es una narrativa que le hace mucho daño al país y que le hace mucho daño a la democracia, porque entonces no se entiende que finalmente el conflicto, el disenso es inherente a la política, y que de ese conflicto y de ese disenso tiene que obviamente salir soluciones hacia el país. Entonces, insisto, este juicio político está encaminado a que se respete la Constitución. Esto no es un tema personal ni con la ministra Núñez ni a favor de la señora vicepresidenta, a quien no conozco, con quien incluso tengo amplias diferencias ideológicas. Esto se trata más bien de hacer que se respete la Constitución y que se respete la ley. ¿A ustedes les De ninguna acusan algunos forma... detractores de ustedes, de Revolución Ciudadana, que ustedes están detrás de la vicepresidenta? ¿Cómo asume usted esa crítica y esos señalamientos? Que detrás de la vicepresidenta hay un apoyo político de RC. De ninguna manera, me parece hasta descabellado y es ya como trasnochado ese tipo Desde de lo ideológico comentarios. me parece descabellado, pero desde las
coincidencias políticas, usted sabe que en política muchas veces se juntan el agua y el aceite, ¿no? Mire, yo le voy a, digamos, rotundamente decir que no hay ningún interés político, que no hay ningún interés detrás de la señora vicepresidenta, el interés de este juicio político y que además, insisto, no es un interés de Revolución Ciudadana solamente, sino que este juicio político llega consensuado una vez que se aprueba una resolución de condena, de rechazo al accionar del presidente de la República frente a los intentos y más bien el logro, ¿no? Al parecer, de evitar la sucesión presidencial, un tema que él lo manifestó desde el día 1 y que sus ministros han venido, digamos, haciendo el camino para que esto suceda de esta forma. En este juicio político somos proponentes, Revolución Ciudadana, Partido Social Cristiano, Pachacutic e Independientes. Entonces, esto no se trata de una disputa Revolución Ciudadana, gobierno, sino se trata de hacer respetar la norma y hacer respetar la Constitución. Heren, gracias por el tiempo, Gracias. muy amable. Gracias a usted. Heren Noriega está con nosotros, asambleísta de Revolución Ciudadana y una de las 4 proponentes del juicio político en contra de la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez. Veamos qué pasa con este tema. 7:38. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.